Pasamos ahora a un segmento donde vamos a hacer una entrevista a otro invitado de lujo que tenemos. Para hacer las preguntas de la entrevista van a estar Otaola y Luciana Molinari. María Otaola es médica neumonóloga del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, es especialista en enfermedades intersticiales asociadas a enfermedades autoinmunes, y es miembro del FUNEF, que es la Fundación de Estudio de Enfermedades Pulmonares Fibrosantes. Y la doctora Luciana Molinari es residente del ex-fellow de enfermedades intersticiales del Hospital Británico, y fue vocal por la Patagonia en la comisión directiva de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Las dejo con ellas. Bueno, queremos agradecer de igual manera al doctor Kolodenko por su presencia. Creo que el doctor Kolodenko no necesita mucha más presentación, un gran referente para nuestra asociación en patología obstructiva. Agradecerle, doctor, por estar con nosotros, y ex jefe del servicio de asma severo y de difícil control del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. Bueno, muchas gracias. Continúen, por favor. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación, encantada de estar con todos ustedes aprendiendo, y ahora nos vamos a aprovecharnos de la experiencia del doctor, vamos a disfrutar la experiencia del doctor en todas estas enfermedades. Y la pregunta que nos surgía cuando empezamos a pensar estas enfermedades de baja prevalencia para la población, de baja prevalencia en nuestro consultorio también, y que encima son como sintomáticamente tan inespecíficas, lo primero que nos preguntábamos era cuáles son los signos, los síntomas, los datos epidemiológicos, los antecedentes que usted jerarquiza cuando empieza a sospechar que este cuadro pulmonar puede no ser una enfermedad infecciosa de las más prevalentes, y empieza a sospechar que puede ser un cuadro de eosinofilia pulmonar. Muy buena pregunta. Generalmente estos pacientes, primero quiero agradecer la invitación de todos los amigos del servicio Güemes, del sanatorio Güemes, desde Silvia, Marcos, Diana, que fue compañera mía de residencia, a la que quiero muchísimo, aunque no la veo frecuentemente, pero que tenemos pacientes en común. Así que bueno, para mí es un placer compartir con ustedes. Yo suelo ver pacientes con neumonías eosinofílicas, y en el hospital tenemos, digamos, antecedentes de tener muchos pacientes derivados por motivos parecidos. Pero generalmente la sospecha surge porque son pacientes que tienen en general antecedentes de asma y vienen cursando un cuadro tórpido de meses de evolución o de semanas de evolución, con fiebre, decaimiento, sudoración, pérdida de peso, incluso tratados como tuberculosis, como Silvia marcaba recién, que se los trata como patologías infecciosas, y sin embargo, en un paciente que tiene un cuadro de ese tipo, que ya viene en general con una tomografía o una radiología hecha, las imágenes son muy típicas, no diría patognomónicas, pero uno prácticamente hace el diagnóstico con las imágenes y el cuadro clínico. Bien, perfecto, clarísimo. Yendo un poco más específicamente a su área de expertise que es las enfermedades obstructivas, el asma en particular. Un poco la misma pregunta, digamos, de lo general a lo particular. ¿Cuándo un paciente con asma, que asma de difícil control o asma no controlada, como queramos llamarla, uno sospecha una vasculitis o una EGPA en caso, obviamente, de que no haya imagen acompañante, porque por ahí en esos casos es un poco más sencillo? Bueno, es una pregunta excelente también. Uno tiene que sospecharla cuando el paciente tiene un rasgo tratable extrapulmonar manifiesto que no encaja en lo que se llama asma. En la galaxia asma. La galaxia asma involucra, especialmente el asma grave, involucra una serie de manifestaciones que no necesariamente son pulmonares. En el asma grave hay más sinusitis crónica, hay más poliposis nasal,
hay más manifestaciones vasculíticas, hay más presencia de enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, hay más comorbilidades. O sea que no nos tiene que asombrar que ese paciente tenga más comorbilidades que un asmático leve. ¿Cuándo particularmente uno debe orientar eso? Primero porque EGPA o GEPA, como le decimos nosotros, granulomatoses eosinofílica con poliangiitis, es particularmente sospechoso cuando hay manifestaciones de piel que no encajan dentro de las comorbilidades habituales del AMA, que es la dermatitis atópica, es decir, petequias, nódulos, ulceraciones en la piel, primer dato, que pueden aparecer. La segunda manifestación, que es común para nosotros, es la manifestación neurológica. Pacientes que de repente tienen un trastorno, lo que se llama mononeuritis múltiple. Es generalmente la manifestación neurológica más habitual. Dificultades para movilizar o cambios en movilizar un miembro, particularmente miembros inferiores, o trastornos bruscos en la sensibilidad en uno de los miembros, deben hacer sospechar una manifestación. Pero un dato muy importante, generalmente GEPA aparece en pacientes que tienen más de 1500 eosinófilos y suelen tener como principal comorbilidad la sinusitis crónica con poliposis nasal. La sinusitis crónica con poliposis nasal, cuando alguien me dice que no viene de chico con sinusitis crónica con poliposis, porque podría ser una fibrosis quística, pero me dice, yo tengo sinusitis crónica y tengo pólipos y tiene asma, es el mejor predictor de un perfil T2 eosinofílico alto o de hipereosinofilia. Bien, perfecto. Doctor, y esto que es muy interesante, ¿cuál es el tratamiento que usted elige habitualmente para estos pacientes? Bueno, vos pensá que yo veo a estos pacientes no debido a manifestaciones reumatológicas que algunos de estos pacientes tienen y son confundidos también, artralgias, artritis, que son confundidas con artritis reumatoidea. Yo los veo por el asma grave, por el lado del asma grave, o porque alguien le vio alguna manifestación pulmonar que no se resuelve claramente con tratamiento inhalatorio. Entonces, generalmente nosotros empezamos con corticoides. La prueba con corticoides, como decía recién el doctor Cotin, es crítica, porque no hay nada que desaparezca en una placa de tórax tan rápido en 24 horas como los eosinófilos. Si yo le doy corticoides y los infiltrados desaparecen en menos de 48 horas, es una neumonía eosinofílica. Ahora, eso sin duda. Lo segundo, para mí, eso confirma el origen eosinofílico de la enfermedad. Los corticoides son la base del tratamiento, a menos que, y esto es un tema, estén contraindicados por algún motivo. Una paciente joven o grande con glaucoma podría ser una contraindicación, un efecto secundario potencial de los corticoides que puede poner en riesgo la funcionalidad visual. Pero los corticoides son el mainstay del tratamiento, o sea, la base del tratamiento, y después, en función de la continuidad, uno decide o no darle un biológico para la condición. El único biológico hasta el momento aprobado en la Argentina para GEPA es el mepolizumab. Tenemos dos en la Argentina, está el mepolizumab y el benralizumab, que aún no ha sido aprobado para GEPA, sí para asma grave, ¿no? Bien, bien, perfecto. ¿Sabe si hay estudios que estén evaluando mepolizumab inhalado en estos pacientes? No que yo sepa, sí está en prueba un mepolizumab, que no es mepolizumab, es otra droga, es otro biológico, que está avanzando hacia fase 3 en los próximos tiempos, que tiene una ventaja sustancial. Ustedes saben que el mepolizumab en GEPA
se administra a una dosis de acuerdo a las recomendaciones de la FDA y de la Agencia Europea de 3 jeringas autoadministrables por mes, que es el triple de la dosis que se usa en asma grave, que es una jeringa autoadministrable o frasco ampolla por mes. ¿Bien? Aún así, esto es un tema discutido porque hay grupos que han demostrado que la eficacia prácticamente es la misma y que uno debiera, dicen, el grupo de Nicolas Roche en el Hospital Cochin de París, o el grupo de gente de Córdoba, del Hospital Privado de Córdoba, Viviana Moyano, por ejemplo, que tienen muy buena experiencia con una sola dosis, pese a que las recomendaciones oficiales dicen 3 frascos ampolla o jeringas autoadministrables. Las dos formas existen, ¿no? Y hay una droga que está en proceso de evaluación que se va a aplicar en vez de una vez por mes, cada 6 meses. O sea, es una aplicación cada 26 semanas. Esto viene de acuerdo a lo que demuestre en la práctica, si es mejor o por lo menos tan bueno como el mepolizumab, es una indicación bastante más fácil, ¿no? Porque Cómoda, 2 aplicaciones por... Claro. Tal cual. Doctor, no sé, pobre, lo estamos matando a preguntas, no sé si está muy cansado o le podemos hacer... No, por Dios, no, para nada. Yo disfruto porque son preguntas inteligentes, así que... No, mi duda siempre era, yo soy de la vieja escuela, por ahí no sé si ahora lo siguen esto estudiando como hipótesis, pero quería saber cuál es su opinión, si usted ve causalidad o al revés, ve una relación de asociación, porque obviamente son pacientes más severos, entre lo que nombraba la doctora Dubinsky, que siempre hablábamos, sobre todo el Montelukast, y la inducción del EGPA, o si en realidad son pacientes asmáticos muy, muy severos, que en realidad no eran asmáticos severos, sino que tenían EGPA, y por eso tenían Montelukast, y entonces, digamos, hay una relación de asociación. Quería saber su opinión con respecto a eso. También me resulta interesante. Yo te digo, yo tengo en este momento, hoy por hoy, 9 pacientes con GEPA en tratamiento con mepolizumab. Y primero y fundamentalmente por el tipo de presentación que tuvieron. Es muy probable que desde la perspectiva de un reumatólogo, el tipo de pacientes que ven sean otros. En ese grupo de pacientes, la mitad había recibido Montelukast antes de empezar con el cuadro clínico. Y nadie hasta el momento ha resuelto el dilema si es realmente que el Montelukast encubre algo o al usar Montelukast se puede utilizar menos dosis de corticoides y al bajar la dosis de corticoides aparece la manifestación serológica y clínica del CHURC o del GEPA, o directamente el Montelukast está implicado etiológicamente. Esta discusión, que María lo dice muy bien, viene desde hace muchísimo tiempo en medicina respiratoria, no está zanjada. Pero Montelukast tiene varias advertencias dentro de sus indicaciones que lo limitan en el espectro de indicación. Tiene un black box, por ejemplo, respecto a tendencias suicidas y la posibilidad de llevarlas a cabo, entre otras cosas. Nosotros, yo particularmente en medicina respiratoria, uso muy limitadamente el Montelukast, y aun cuando las guías en el escalón 5 proponen, cuando altas dosis de corticoides y lavas no controlan el asma, agregar como un tercer controlador el Montelukast, la experiencia es que es tan eficaz darle 7-up. Ah, mirá, qué interesante. Qué interesante esto. Doctor, decir... me surgió otra pregunta ahora con respecto a los pacientes que tiene con mepolizumab, en su experiencia. ¿Cuánto esperó para iniciar la terapia con mepolizumab? Porque estos pacientes venían primero con corticoides, me imagino.
Sin duda. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo dijo, bueno, me parece que este es el momento de cambiar? Yo, en principio, tardo bastante antes de indicar un biológico. Muy poco probable que yo le indique en la primera visita a un paciente un biológico. Tengo que conocerlo, tengo que responder a muchas preguntas, si realmente hay algún factor que me está confundiendo, si realmente el paciente tiene asma. Hay muchas preguntas que uno se hace, y entonces no menos de 6 meses para evaluar el tratamiento con un biológico, ¿no es cierto? Con lo cual, mínimo, si no un año en el caso de asma grave. En el caso de GEPA, los tiempos quizás sean menores y, bueno, digamos, esencialmente lo que define la utilización de un biológico es la gravedad del cuadro, la intensidad del tratamiento sistémico de corticoides, la intensidad, la posibilidad de ahorrar corticoides, porque la principal indicación del mepolizumab es el ahorro de corticoides sistémicos, ¿no? Es un gran ahorrador de corticoides. En el caso de el GEPA, en el caso del asma grave hay otros objetivos, las exacerbaciones, digamos, O sea que otros. cuando un paciente con GEPA, usted ve que se está extendiendo mucho el tratamiento con corticoides sistémicos, Sí, tal tal vez ahí cual, es una indicación más tal cual, temprana de tal iniciar con cual. el MEPO. ¿Y la respuesta de la poliposis nasal al tratamiento? La respuesta es variable, con todos los biológicos. Hay un estudio recientemente, un estudio Cochrane, que compara los diversos biológicos frente a la sinusitis con pólipos, y es variable. No todos los pacientes responden. Digo, esto vale para el MEPO, el Benra, el DUPI, que son los que se están usando, el RESLI, que en la Argentina no existe, y el OMA, que tiene un estudio finalizado también con biológicos. La respuesta no es 100%, porque uno asume que la sinusitis crónica es un gran predictor de un perfil T2. Pero cuando vos vas a la biopsia, suponiendo que los patólogos, así como ustedes tienen en patología intersticial, y sé que ustedes dos es un tema que les interesa de sobremanera y del cual saben mucho más que yo, la biopsia y quién la hace y cómo se informa es crítica. La biopsia de senos paranasales es realmente decepcionante. La mayoría de los patólogos que hacen biopsia de senos paranasales ponen sinusitis crónica. Eso ya lo sabía, maestro, para eso no lo necesitaba usted. Pero hacen ese tipo de diagnósticos, no te dan ningún porcentaje de eosinófilos, qué otras células existen, qué material, qué tipo de células T predominan, si son T1, T2, T3. Es decir, no hay ese tipo de información. Pero suponemos que hay otros mecanismos operativos cuando hay un fracaso. Quiere decir que hay un grupo de pacientes que no responde, por más que tenga sinusitis con pólipos y asma grave, ¿no? Bien, ¿puedo hacer la última o ya, ahora sí? Las que quieras. Sí, No, sí, sí, por supuesto, Mati. por un tema de tiempo también, sé que sigue la actividad. No, sí, podemos, estamos muy bien, sí, gracias. Bueno, en un paciente, digamos que un asmático severo, que tiene solamente, digamos, que descartamos, digamos, manifestaciones sistémicas que nos hagan pensar en un GEPA, digamos, no tiene mononeuritis, no tiene nada en la piel, nada muy orientativo, o sea que es predominantemente pulmonar. Y no llega a ser severo. Entonces, yo, o sea, lo interpreto como un asmático severo o probable GEPA. Si le voy a dar mepolizumab como tratamiento inicial, al cual ambas van a responder, ¿qué sentido tiene hacer un diagnóstico, obviamente ANCA negativo, si no sería más fácil, ¿qué sentido tiene hacer un diagnóstico más invasivo si el enfoque terapéutico va a ser el mismo, inicial? No, yo no tengo un enfoque invasivo con respecto a la enfermedad pulmonar. Comparto lo que dijo Cotán recién. Es altamente improbable que uno le indique una biopsia a un paciente que tiene tanto GEPA como una neumonía GEPA también. eosinofílica crónica.
Sí, 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 nosotros no hacemos, yo no, digamos, un solo paciente con GEPA, atendidos unos cuantos años, mereció un diagnóstico biópsico porque se le tuvo que hacer una endoscopía durante una internación en terapia intensiva y se aprovechó para hacerlo durante su internación una biopsia transbronquial y una biopsia gástrica porque tenía manifestaciones digestivas feroces, disfagia, vómitos, y tenía GEPA en ambos lados, tenía granulomas y todo eso. Pero en general nosotros no los buscamos, el cuadro clínico en general nos orienta mucho. O sea, no tiene un sentido particular hacer una biopsia, no, para nada, para nada. El diagnóstico de neumonía eosinofílica es muy sencillo de hacer en la práctica clínica, es especialmente para quienes hacemos neumonología. Para el médico clínico quizás es más complicado, salvo que el paciente venga con infiltrados pulmonares bilaterales y le muestre un estudio con 1500, 2000, 30. Yo tengo pacientes que han tenido, yo qué sé, 26.000, 35.000 eosinófilos, ¿no? Sí, no, la neumonía eosinofílica por ahí me resulta más, digamos, más fácil de interpretar y de diagnosticar. El GEPA, por ahí sin tanta manifestación en imágenes, cómo distinguirlo de un asma severísimo. Yo que obviamente no hago esto, me cuesta cómo llegar a tener certeza diagnóstica, pero por ahí, bueno, no hay que tener. Mirá, si no tiene es muy raro que en el GEPA no haya manifestaciones pulmonares. O sea, un GEPA sin manifestaciones pulmonares es algo difícil de imaginar. En general, ¿de imágenes o clínicas? Y clínica de compromiso. La clínica fundamental en pulmón del GEPA es la clínica del asma. Del asma, por eso. Por eso. Pero hay imágenes que son características de GEPA. Hay imágenes por ejemplo, los infiltrados que tienden a ser periféricos, como todos los infiltrados eosinofílicos, tienden a disponerse en paralelo a la superficie pleural, dejando un espacio. Y hay algo que no suele haber en la neumonía eosinofílica, que es un tip, que son nódulos, digamos, entrecruzados con los infiltrados periféricos. La presencia de nódulos e infiltrados periféricos en paralelo a la superficie pleural son muy típicos de GEPA, y hay una revisión que les recomiendo, entre los autores está Santiago Rossi, que apareció en el Radiology hace unos cuantos años y que es óptima. Y si no, se las paso porque es muy, muy buena respecto a eso, ¿no? O sea, un radiólogo de ese nivel, como Santiago, puede decirme, mirá, no solamente tiene una neumonía eosinofílica, sino que me parece que puede ser un GEPA también. Ah, fantástico. Es un tipo de bueno, pero tiene que ser un radiólogo que no me describa la mesa como una superficie cuadrada con patas, ¿no? No, perfecto, clarísimo, clarísimo. Bueno, yo no sé, Lucy, ¿tenés alguna otra pregunta? Pero agradecerle muchísimo, a todos, a Diana, al doctor Cotán y a todo el equipo de Güemes también, pero al doctor Kolodenko, este intercambio, sobre todo con subespecialidades dentro de la especialidad que no tiene que ver con lo que uno hace todos los días, a mí me resulta interesantísimo, todo me resulta una novedad. Y es por ahí vergonzoso, pero sé tan poco de asma. Bueno, pues vos tenés un área de desarrollo más que interesante, María. Sí, pero bueno, es muy, muy, muy interesante, la verdad, toda su experiencia y su aporte. Así que muchísimas gracias, creo que de la audiencia tampoco hay más preguntas, así que lo liberamos, ¿no, Lu? Sí, gracias, me parece bien, muchísimas gracias. Gracias. Sí, doctor, antes que se nos vaya, la doctora Dubinsky, me parece que quiere hacer una pregunta. Ah, ¿Cómo no? Sí, buenas tardes, ¿qué tal, Daniel? Se la ¿Cómo mandé a estás? Luciana, ¿Cómo pero estás? seguro que hice lío. Bueno, una alegría verte y buenísimo Igualmente. todos los comentarios que hiciste.
Te quiero preguntar algo con respecto a los pacientes que comentabas que tenés de JEPA con mepolizumab. Si en esos pacientes en alguna situación tuviste que hacer una superposición entre mepolizumab y metotrexato o algún otro inmunosupresor, ¿y cuál fue la experiencia con eso? En alguna oportunidad vi un paciente tuyo que estaba con mepo excelente, pero la verdad que no me acuerdo, y ahora tengo, como ya está en nuestras guías puesto, y tenemos la posibilidad de utilizarlo, obviamente para la Argentina va a ser primero metotrexato, después azatioprina, y después, por un tema de costos también, ¿no? ¿Tenés asociaciones? Sí. Justamente el paciente que vos me decís, que es un hombre joven de 49 años, que vos lo viste en varias oportunidades, ese paciente está con mepolizumab y metotrexate. Ese paciente no mejoraba. Obviamente, una cosa que uno tiene que esperar es qué respuestas tener con un tratamiento y qué respuestas no va a tener, por ejemplo, ¿no? Uno tiene que saber qué no va a resolver también el medicamento. Y en ese caso, este paciente tenía un diagnóstico previo de una artritis reumatoidea. Y yo dije, extraño, una artritis reumatoidea con anticuerpos anticitrulinados negativos, digamos serológicamente negativa, pero le habían dicho que era altamente probable. Digo, qué mala suerte este hombre que tiene un chur y una artritis reumatoidea. Vamos a consultar a quien sabe, se la mandé a Diana me dice, no, mira, todo es explicable por una sola explicación, que es el JEPA, es la explicación de ambos síntomas. Este paciente para sus síntomas articulares requiere por sus manifestaciones reumatológicas metotrexate, y desde entonces el paciente está fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Es decir, que las asociaciones las podemos hacer Sin duda. Otras drogas. Sin duda, y es obligatorio y mandatorio que nosotros seamos multidisciplinarios, ¿no? Ni siquiera el asma grave se puede manejar solo con neumonólogos. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo. No, un abrazo y un gusto Gracias. de verte y escucharte. Me encantó lo tuyo. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, Lisandro, muchas si gracias. quieres continuar. Sí, de vuelta a todos los disertantes. De lujo, enriquecedor, 100%. Gracias María, gracias Luciana por todo el interrogatorio que hicieron al doctor Kolodenko, lo pudieron aprovechar al máximo.